En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar con la lectura de este libro que se llama Misterio de Iniquidad, donde vamos viendo todo lo que ha ocurrido con la Iglesia Católica desde que sube Juan 23, un infiltrado de la masonería, hasta Bergoglio el día de hoy. Es muy importante que nosotros como católicos comprendamos la historia y comprendamos las verdades de la fe, que razonemos, porque es que hoy, cuando tú miras a Bergoglio en el Vaticano diciendo cosas, te das cuenta que están completamente contrarias a lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Y en las últimas transmisiones, no recuerdo exactamente cuántas han sido las últimas en las que hemos estado hablando de este personaje muy importante, que es Juan Pablo II, Wojtyla, que él con su, digamos, con toda esta personalidad actoral que tenía, con toda el apoyo masivo que le dieron los medios para que con su carisma fuera colocando, inyectando el veneno de la herejía en todas las demás personas, en el que se fueron convenciendo poco a poco de que todas las religiones son iguales, pese a que nuestro Señor Jesucristo solamente indica una. Vayan por el mundo entero, bauticen. Y quien les crea y se bautice se salvará, quien no, se condenará. Y el bautizo viene acompañado de una doctrina, de una enseñanza, del compromiso que tú adquieres en el bautizo con Dios, porque te promete un regalo inmenso que es la vida eterna a su lado, en el cielo. Y entonces te dice qué es lo que vas a ir cumpliendo para que eso te pueda ser otorgado. Ya está pagado, ya nuestro Señor Jesucristo lo cubrió, pero tú llevas un compromiso, una cuota, ¿sí? Mínima, pero se requiere. Y sin ese mínimo, que es como la gotita de agua que se junta con el vino en el ofertorio de la misa, tú no puedes obtener esos beneficios, ¿sí? Entonces, Wojtyla, ¿qué más me hubiera gustado a mí que fuera un santo? Pero no lo es, ¿sí? Y no solamente no es santo, sino que es un hereje. Un hereje, ¿quién es? Una persona que va contra los dogmas de fe de nuestra Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la depositaria de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Términos sencillos, palabras sencillas, nuestro Señor Jesucristo transmite a los apóstoles, enseña esto. Yo me voy a arreglar muchas habitaciones allá. El que siga esto, se va conmigo. El que no, no. Entonces, los apóstoles en la Iglesia Católica, ¿qué hacen? Resguardar el depósito de la fe y transmitirlo tal cual. Tal cual. No puede haber cambios. Entonces, esto es, hay información que se va organizando y se va transmitiendo de distintas formas, como lo han hecho los papas, ¿no? A través de las encíclicas, como lo hicieron los evangelistas, ¿no? A través del evangelio precisamente que escribieron. O sea, va habiendo participaciones dentro de la Iglesia Católica donde se va transmitiendo exactamente la misma comunicación, pero bueno, organizada de muchas formas, puesto que es demasiado amplia para que uno vaya comprendiendo. Ahora, ¿cómo puedo yo saber, por ejemplo, que estoy entendiendo la fe de nuestra Iglesia Católica? Bueno, pues nosotros tenemos unos documentos, ¿verdad? Que son el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, en el catecismo nosotros vamos teniendo distinta información muy valiosa, donde vamos viendo quién es católico, qué es el bautizo, quién no es católico, qué es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo y va enseñándose de eso.
es muy importante que ustedes como católicos lean este catecismo de San Pío X. Es muy sencillo de comprender y es muy rico. Wojtyla, una de las gravedades que hizo contra la Iglesia Católica fue precisamente cambiar el catecismo. Él lo modificó. No hizo una mejor organización del catecismo, lo cambió. Ahorita vamos a hablar de la masonería, que está en el judaísmo, y una de las cosas que cambió en el catecismo fue, en el catecismo de la Iglesia Católica, el verdadero, dice que un hereje está condenado al infierno. Un masón está condenado. Y Wojtyla lo quitó, ¿sí? Entonces, Wojtyla hizo cambios inclusive al credo de la Iglesia Católica. Hizo cambios para alterar el significado de nuestra doctrina católica. Entonces, esto es muy importante de que tú lo vayas comprendiendo porque son daños que han ocurrido ya casi durante 70 años y basta ver la frialdad en la que viven las personas respecto de Dios. Entonces, esto es muy importante que tú lo vayas digiriendo, comprendiendo, aceptando y razonando. Entonces, la Iglesia Católica debe mantener el depósito de la fe, no puede ir en contra. Esto de que todas las religiones son iguales es una mentira de Satanás. ¿Y qué es lo que pretende? Lo que ha pretendido desde el principio, desde su caída al infierno, desde que fue vencido por San Miguel Arcángel, el que quiere seguir tentándonos, como lo hizo con nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que nosotros no podamos llegar al paraíso, no podamos llegar a Dios. Entonces va a tratar de alejarte de la verdadera fe, del catolicismo, de los sacerdotes, de la Iglesia Católica, de los sacramentos, y es lo que vemos. Mucha gente, tú te la encuentras, que es bautizada, se dice católica, pero no va a la iglesia. Yo soy católico, pero no voy a la iglesia. Yo soy católico, voy a misa, pero no me confieso. Sí, ese tipo de selecciones de, bueno, yo quiero hacer esto, a mí me agrada esto, pero esto lo evito, es precisamente un daño que provocó Wojtyla y todos estos masones desde Juan 23 a la fecha, para precisamente que tú te hagas una persona selectiva. Yo tengo un buffet de religiones y entonces me bautizo, pero tengo a Buda y tengo a Shiva en mi casa y voy con el brujo, pero también voy los domingos a misa, ¿sí? O sea, no podemos hacer eso. Dios es un Dios ordenado. Entonces Él dice, este es el camino estrecho, sigue el de por aquí. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Lo da a los sacerdotes en la Iglesia Católica. Entonces, es bien necesario estas catequesis donde tú te vayas desprendiendo de todas estas mentiras que te fueron repitiendo, porque si hoy tú ves el catecismo que dan en estas parroquias modernistas, que son la mayoría, aunque hay algunos lugares conservadores, puesto que están con Bergoglio, están en la mentira, ¿sí? Y la ceguera es tan grande que ya se autoconvencieron de que es así, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a una catequesis de gente mal formada, van repitiendo estas mismas mentiras, ¿sí? Entonces, tú has oído una mentira, te has entibiado, te has hecho blando, porque así es la carne. El ser humano generalmente está tendiente al menor esfuerzo, si a mí me nace, ¿no? Voy a la misa, pero si no me nace, no. Y es que no es así. No puede ser así. Nos requieren las cosas de la fe un esfuerzo muchísimo más grande que el que hacemos en el mundo para obtener las cosas. Porque nuestro Señor Jesucristo nos le enseña.
Mira primero por el reino de Dios y su justicia, lo que a Dios conviene, y lo demás te vendrá por añadidura. Nunca te dijo, esfuérzate aquí en el mundo, gana todo lo que puedas, y si te da tiempo vas a misa, si no, no. No. Ahora que estuvimos celebrando la aparición de la Virgen de la Salet, una de las conversaciones que tiene con Maximino y con Melania es precisamente el que la gente había abandonado la santificación de las fiestas, el día domingo y otros días. Y ella dice que eso es muy grave. Aquí en la descripción del video hay un playlist que se llama La Santa Misa, es un libro, es precioso. Y ahí explica por qué lo más importante tiene que ser la santificación del domingo. Entonces, te vas envolviendo en una serie de ideas que hoy muchísima gente trabaja el domingo. Católicos, gente que se dice católica y gente que se sabe católica. Y entonces hay una justificación, no, sí, lo que pasa es que Dios sabe que yo tengo que trabajar. Claro que Dios sabe que tú tienes que trabajar. Él mismo ha instituido el trabajo. Basta leer Génesis. Pero dijo de lunes a sábado. El domingo no. El domingo es para mí. El domingo es para que tengas tiempo y en ese tiempo te dediques como padre o como madre a hablar a tus hijos de Dios, aprovechar las cosas que hay en la naturaleza que ha hecho Dios, que es su creación, para hablarle de Dios, para ir a misa, para hacer oración, ¿sí? Entonces, para una buena convivencia, para una unión, si no te absorbe el trabajo y te pierdes. Entonces, cuando tú vas diciendo, yo tengo estas necesidades, Dios se tiene que adaptar a mis necesidades. Estás yendo contra la voluntad de Dios. Y si tú vas contra la voluntad de Dios, quedas a costa de tu voluntad y eso inevitablemente te va a traer consecuencias. Probablemente la primera vez que trabajas no lo vas a notar, la segunda tal vez el primer año no lo notes, el segundo, pero después estás completamente alejado de la Iglesia Católica, estás completamente alejado de la fe, te vuelves una persona avariciosa, fría, lo único que te interesa son los bienes materiales. Y lo curioso es que nunca te alcanza, siempre estás endeudado, te peleas con todos, te estafan, te roban, y entonces se va volviendo como una bola de nieve donde tú dices, es que ahora necesito ganar más, pues porque estoy más endeudado, y dejas más a Dios, y dejas más a Dios, y dejas más a Dios. Entonces, eso a ti te va a seguir trayendo más repercusiones hasta que tú pares esa bola de nieve y digas, no más. Primero acomodo a Dios en el primer lugar, que es el que le corresponde, y Él me va a ayudar a que todo lo demás se vaya poniendo en su justo lugar. Entonces, como este ejemplo te puedo dar muchos, pero a lo que voy y donde viene la raíz de lo que hoy vamos a platicar es 70 años de mentiras, 70 años de no pasa nada, todas las religiones son iguales. Y además, mira, el budismo te la pone muy fácil. Jesús te la pone muy difícil. Él dice que la puerta del cielo es estrecha. Oye, pero Buda te dice que reencarnas cuantas veces sea necesario. Aquí tienes muchas oportunidades. Y no te exige ir a misa los domingos, amar a tu prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, bautizarte, confirmarte, casarte, vivir en castidad, vivir en pureza, no robar, no matar, no mentir, no calumniar, dejar de ser chismoso. No, el budismo no. Ese nada más te dice que, no, tú te relajes, respires, ¿no? O sea, entonces, es una mentira, evidentemente. Es una mentira. Y para gente que tiene de verdad un poquito de razonamiento, si las cosas en el mundo que valen han costado mucho trabajo, ¿cómo es que la vida eterna no va a costar trabajo? Si es lo más importante. Entonces, Wojtyla, Juan Pablo II, fue uno de los que aportó más para esta confusión, para que estas mentiras fueran permeando en el católico, ¿sí? Y obviamente en el católico ignorante, tibio, pues le pareció maravilloso, ¿sí? Como muchas estafas que llegamos a tener en el mundo es porque te la ponen muy fácil. Sí, tú nada más tienes que dar esto y yo te doy todo esto.
Y es muy fácil y de repente ya no tienes ni eso. ¿Por qué? Porque es una estafa. Y nuestro Señor Jesucristo, por el contrario, la puerta es estrecha, el camino es recto, es uno. ¿Cuántos lo abandonaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos le juzgaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en este punto que habla del judaísmo para que sigas conociendo y entendiendo de dónde viene este daño. ¿Por qué Wojtyla apoyaba a los masones que son luciferinos? Eso va contra la Iglesia Católica completamente, ¿sí? No se pueden entablar diálogos con Lucifer, puesto que Dios lo echó, le dijo, te va a pisar, ¿no? La mujer te pisará la cabeza. Entonces ya puso una enemistad con el diablo y no, Dios no se retracta, ¿sí? Hay inclusive hasta estos pensamientos de que ay, el diablo se va a arrepentir y va a llegar al cielo. No, eso no dice nuestra Iglesia Católica, ¿sí? Él permanecerá eternamente atado en el infierno, ¿sí? Entonces, son cosas que van como permeándose, ¿no? Por ejemplo, pues si Bergoglio, ¿no? Mete a Lutero en el Vaticano, pues tú puedes pensar de, ay, qué bueno, lo perdonaron, ¿no? Ahora está en el Vaticano. No, Lutero se condenó. El tipo de muerte que él tuvo mostró claramente su condenación. Porque los enemigos de la Iglesia Católica, los herejes, terminan sin Dios y si no se arrepienten, van al infierno. Entonces, esto es muy importante de que tú no te dejes engañar por estas ignorancias. Ahora vamos al punto del judaísmo. Hemos estado hablando de varias religiones, cómo Wojtyla las apoyó. Entonces, no hay justificación. No se pueden apoyar las ideas modernistas. No se pueden apoyar las ideas heréticas si es que tú eres un verdadero católico. La iglesia es una, que es católica, apostólica, romana. Punto. Las demás no son religiones, las demás son sectas y paganismo, son demonios, ¿sí? A los que se les hacen estas ofrendas y vas a terminar mal, porque Dios es un Dios celoso que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por ti, y si tú crees en Buda, en Mahoma, en cualquier otra cosa que no sea su Hijo Jesucristo, tú vas a tener que pagar las consecuencias. Judaísmo. En 1935, una memoria secreta de la Bnei Berrit, asociación masónica reservada exclusivamente a los judíos, rendía cuenta del estado de progreso habido en materia de infiltración. Y dicen así: hemos puesto a algunos de nuestros hijos a integrarse al cuerpo católico con la misión explícita de trabajar mucho más eficazmente en la desintegración de la Iglesia Católica. En esto hemos seguido el consejo de nuestro príncipe de los judíos, que dijo sabiamente: haced de algunos de nuestros hijos cardenales y obispos para que destruyan la iglesia. ¿En dónde encuentras esto? La letra de la Alianza en Michael, número St. Michel, número 73, Modane, febrero de 1996. En 1963, Maurice Pinay, seudónimo del jesuita bien informado Sáenz y Arriaga, distribuye su complot contra la Iglesia a los obispos reunidos en el Vaticano, revelando los designios de los marranos, el levantamiento de la excomunión de los comunistas, que es lo que te decía que cambió Wojtyla en el catecismo, la condenación del antisemitismo, la modernización de la Iglesia. Uh-huh.
Después, poco antes de la muerte de Roncalli, Pinay, en el prefacio de la edición austriaca, profetiza la insolencia del comunismo, de la francmasonería y del judaísmo. Va tan lejos que hablan ya de poner bajo su control el próximo cónclave, con el fin de ubicar uno de sus auxiliares sobre el trono de San Pedro. Aludía así a Montini, que era de padre y madre judíos. Entonces vemos aquí cómo Maurice Pinay, este jesuita, Sáenz y Arriaga, iba avisando de lo que estaba pasando, de lo que iba aconteciendo en la Iglesia Católica, iba previniendo. El 12 de marzo del 2000, Ratzinger, el pseudo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Pseudofe, inaugura de manera bien extraña una ceremonia de penitencia. Enciende un candelabro de 7 brazos, que es, como se sabe, el símbolo por excelencia del judaísmo. En el curso de la ceremonia, el pseudo pontífice Wojtyla hizo un pedido de perdón inaudito. Dios de nuestros padres, tú has elegido a Abraham y a su descendencia para que tu nombre sea llevado a las naciones. Nosotros estamos profundamente entristecidos por el comportamiento de aquellos que en el curso de la historia les han hecho sufrir a ellos que son tus hijos. Y pidiéndote perdón, nosotros queremos comprometernos a vivir una fraternidad auténtica con el pueblo de la alianza. Esto es algo gravísimo, escuchen bien. Esta manera de presentar al pueblo judío es judaica y no cristiana. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre Santísima, nacieron judíos, pero murieron cristianos. Los judíos, dice aquí la lectura, se consideran ellos como hijos de la alianza, no de Jesucristo. Y la alianza es Jesucristo. ¿Sí? Esto es algo que nos debe de llenar de un celo apostólico. La alianza es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que murió por nosotros. Él es el que resucitó por nosotros. Entonces no podemos hacerlo a un lado y decir, gracias Jesús por sufrir por mí, pero yo soy de la alianza, yo elijo ser de la alianza anterior. No. Y él, Wojtyla, desgraciadamente quiso crear esta confusión a propósito, porque él apoyaba la masonería, ¿sí? Oye, Dulce, pero ¿cómo puede ser que alguien pueda hacer eso siendo un vicario de Cristo? Bueno, entendamos una cosa. Sabemos que el ser humano tiene la tendencia de amar los honores, de amar las riquezas y de amar los placeres. Y la masonería es muy rica, tiene muchísimas riquezas. Por eso nuestro Señor Jesucristo quiso hacerse bien pobre, para que tú ames la pobreza y entiendas. En la pobreza no hay peligro porque a nadie le importas. Si tú amas la pobreza, tu corazón va a ser libre. Si no tienes inconveniente con, hoy tengo, hoy Dios no me lo da, no porque seas un flojo, un perezoso que no tienes, no. Los hijos de Dios trabajamos, pero puesto que estamos siempre ayudando a la Iglesia Católica, ¿sí?, a los pobres, pues claro que no tienes para excesos, ¿sí? Entonces la masonería es demasiado rica, tiene demasiadas posiciones para tener honores y con eso vienen muchos placeres. Entonces no hay que ir como muy lejos. Eso es lo que mueve el corazón del hombre. O lo mueve Dios, o lo mueve Satanás, y con él vienen acompañados las tentaciones que le hizo también a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Continúo, entonces dice, esta manera que tiene Wojtyla de presentar al pueblo judío es judaica y no cristiana. Los judíos se consideran ellos como hijos de la alianza.
La organización masónica judía lleva justamente el nombre de Benai Berit, lo que significa hijos de la alianza, ¿no? Benai Brit, ¿no? Puede ser algo así. Por contrario, los cristianos hablan siempre de la antigua alianza. Este uso remonta a Cristo mismo. ¿No ha instituido el Jueves Santo una alianza nueva y eterna con los cristianos? El hecho de que Wojtyla emplee la expresión pueblo de la alianza y no pueblo de la antigua alianza se explica sin duda por sus orígenes familiares. Luego de su elección, Tribune Juive revela, en efecto, que la madre de Wojtyla era judía. En abril de 1999, bueno, y aquí es bien importante comprender, los judíos son enemigos de la Iglesia Católica, son enemigos de Dios, porque no se han querido someter a que Jesucristo es el Mesías, porque así lo dijo Dios. Nosotros como hombres, tristemente, en esta era, queremos usar nuestra aparente inteligencia humana, pero no estamos llamados a entender con la inteligencia humana, sino con la inteligencia divina. Por eso es que tenemos una revelación en la que debemos de creer, por eso es un dogma de la Iglesia Católica. Entonces hay gente que entonces empieza con sus comentarios de que no está de acuerdo y que no le parece que se trate hacia los judíos porque creen que no, que es injusto. A ver, es que tienes que entender una cosa. Nosotros somos hijos de Dios. Le debemos nuestra pleitesía a Dios. Y si Dios te dice, te voy a mandar a mi hijo, ahora adóralo porque es Dios, tú haces eso. No eliges, no, pero yo estaba mejor con la alianza que habías hecho antes y yo no quiero a tu hijo, ¿sí? O sea, hay que entender, mira, si tú lo aterrizas en cosas humanas, uno es trabajador y tiene un jefe, ¿sí? Y uno le obedece a su jefe. Y él te paga muy bien y te trata muy bien. Y un día te dice, oye, ya me voy a retirar, ya no me vas a reportar a mí, le vas a reportar a mi hijo. ¿Tú qué haces como un buen empleado? Pues le reportas a su hijo tan buen trabajador como ha sido antes. Tú no dices, es que yo le quiero seguir reportando a usted. A mí no me interesa su hijo. No lo quiero ni conocer. Para mí su hijo no es nadie. Usted es el que manda. ¿Verdad que no? No podríamos hacer eso. Tú simplemente eres un trabajador. Trabajas bien, eres un buen empleado responsable. Ellos son buenos patrones, te pagan muy bien a tiempo, ¿no? Te respetan y vas trabajando bien. Te dice ahora es por aquí, es por aquí. No puedo yo decirle, no estoy de acuerdo. Y eso es lo que hicieron los judíos. Entonces, tienes que sacudirte un montón de información que precisamente los masones han puesto al pueblo judío como es que los pobrecitos, ¿sí? Y entonces están engañando, porque pobrecito de Cristo y pobrecito de Dios, porque ellos son Dios, la Santísima Trinidad es Dios y nosotros somos sus súbditos de Dios. Pobre de él, que estos le están faltando el respeto. Él vino, instituyó su iglesia, y si te interesa salvarte, es por allí. Y entonces los judíos dicen, no, lo mataron, ¿sí? Lo mataron, y dicen, y no es el Mesías. Y lo siguen diciendo hasta el día de hoy. Entonces ellos tienen que arrepentirse, tienen que convertirse, tienen que ir hacia Jesucristo, como lo han hecho también varios judíos, ¿sí? Y entonces se salvan, si no, no. Entonces, son enemigos de la Iglesia Católica los más graves. Los demás sectarios, sinceramente, no son un peligro. Los demás sectarios son gente pagana, ignorante, que ha crecido en distintas creencias y que pese a que nuestro Señor Jesucristo seguramente a través de sus apóstoles les ha llevado el mensaje, porque hay parroquias en todos lados, ¿sí? Y aún entrar en una parroquia modernista queriendo someterte a la Iglesia Católica, bueno, no es tu culpa que tú no sabes que está infiltrada.
Pero ya tú, ya tuviste el movimiento de tu alma provocado por la gracia de Dios de someterte a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está en todo el mundo. Entonces, todos han tenido oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Quien no lo ha hecho es porque no le ha interesado hacerlo, ¿sí? Entonces, pero estoy segura que el día que estemos entregando cuentas a Dios nos va a mostrar cuántas veces intentó acercarnos a Él. Y nosotros dijimos, no, gracias. Porque lo que quieras, ignorancia, pereza, me ocupé en otras cosas, pero tuvimos las oportunidades porque Dios siempre nos va a dar la posibilidad. Pero si tú le dices que no, 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 oye, tú vas, le ofreces un regalo a alguien y te dice no, gracias, y tú dices, ah, este no sabe lo que le voy a regalar y que es gratis, oye, mira, te lo vengo a dar. No, gracias, no me interesa. Bueno, Dios también no se queda ahí de, bueno, pues no me quiso ni modo. Seguramente lo intentará varias veces, pero como ve tu determinación de que no quieres nada con él, bueno, pues él te deja que elijas el padre del infierno, como lo han elegido estos judíos. Si no se arrepienten, ellos irán al infierno, ¿sí? Entonces, váyanse quitando todas estos bomboncitos que han puesto a los judíos, porque si rechazan a Dios, se vuelven enemigos de Dios porque ellos quisieron, ¿sí? Punto. Entonces, desgraciadamente, en estas familias, desde que van creciendo, van generando un odio hacia nuestro Señor Jesucristo, el único que merece ser amado. Entonces, para que vayas como teniendo un entendimiento, porque si tú tienes esta mentira infiltrada en la cabeza de, pero pobrecitos judíos, ellos ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa? Mataron a Cristo, esa es la culpa que tienen. Y ahora dice Wojtyla, ay no, lo hemos tratado muy mal, mataron a Cristo. Y no los estamos tratando mal, estamos diciendo la verdad. Cristo es Dios, Cristo es el camino, quieres ir hacia la vida eterna es por Cristo. Y está el enemigo que dice, no, Cristo no es ningún camino, somos los hijos de la antigua alianza, Él no es nadie, no es el Mesías. ¿Para quién trabajas tú? Yo te pregunto. ¿Para Dios, la Santísima Trinidad, la Iglesia Católica, nuestro Señor Jesucristo, o para Satanás? Entonces, tienes que ir entendiendo esto. Ahora, fíjate bien, en abril de 1999, Ariel Sharon, el jefe del Likud, partido político de derecha en Israel, realizó una visita a Wojtyla y le regaló un mapa del mundo del siglo XV, Nova Totius Terrarum Orbis Tabula, donde figuran en latín Judea y Samaria. Wojtyla mira el mapa y repite varias veces, voy a llegar a la tierra prometida. Sharon no salía de su asombro al ver que Wojtyla evocaba la tierra prometida de los judíos y no la tierra santa de los cristianos. Después, bajo los ojos pasmados de sus interlocutores, Wojtyla, los ojos semicerrados, desgrana en hebreo el nombre de cada uno de los lugares santos inscritos en latín sobre el mapa. Paris Match, abril 6 del 2000, aquí puedes encontrar la referencia. El 26 de marzo del 2000, Wojtyla se presentó al pie del Muro de los Lamentos, último vestigio del Templo de Salomón en Jerusalén, lugar principal del judaísmo, otra religión, no la de Dios, no la de nuestro Señor Jesucristo, según una costumbre exclusivamente judía. Introdujo una pequeña esquela en una ranura del muro, creo que todos conocemos estas imágenes. En este billete figuraba su pedido de perdón a los judíos, citada más arriba. Imagínate que María Santísima se volteara y le dijera a los judíos, ay, perdónenme, ¿cómo los trató mi hijo? Discúlpenme. Discúlpenme. Imagínate a San Pedro diciéndole ahí, mataron a su amigo, a su Dios, a su maestro, al que él amaba, al que él traicionó y seguro que le dolió su alma todos los días de su vida. Y que dijera, oigan, disculpen, disculpen a Cristo por lo que hizo, perdón, ya saben cómo es. ¿Sí? O sea, no cabe.
Entonces, entiende esto, es bien importante que lo comprendas. Esta traición de Wojtyla, ¿sí? Es como estar parado en el Calvario. María, llorosa, dolorida, le están matando a su hijo. Ella está soportando eso porque comprende la voluntad de Dios, que quiere ser glorificado por su hijo, hijo de nuestra Reina y Señora María Santísima. Quiere salvar a la humanidad y que apareciera ahí Wojtyla de, ay, perdónenlos, perdónenlos, no, o sea, nosotros sabemos que él no es el Mesías. Yo en unos años voy a aparecerme ahí en el muro de los lamentos y les voy a pedir perdón, disculpen. O sea, por el amor de Dios, tienen que salir de este adormilamiento tan severo que ha hecho estos malditos masones. Y son malditos porque son enemigos de Dios, son anatemas. Entonces, oye, por el amor de Dios, Pedro no hubiera hecho eso jamás en la vida. Pedro traicionó a nuestro Señor por cobarde, porque no tenía en ese momento el Espíritu Santo, porque Dios le permitió que él viera lo que es un hombre sin él, puro hombre, pura maldad, pero se arrepintió y Dios le tomó ese arrepentimiento en cuenta y le entregó la Iglesia Católica. Sobre él la fundó. Pero a partir de ese momento, Pedro fue completamente fiel a la Iglesia Católica, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Reina y Señora, contra los judíos, pese que le hicieran todo lo que le hicieron y toda la persecución que le hicieron hasta que lo mataron también. Entonces, ¿sí comprendes que algo no macha en la película? Hay estos ejercicios cuando uno es más niño, donde no se pones exactamente la misma imagen y te dice, a ver, identifica las diferencias. Y entonces está el policía que tiene una gorra y el otro no tiene gorra. Tiene una pistola y el otro no tiene pistola. ¿Sí? O sea, son cosas de lógica y uno las identifica. Si tú haces este ejercicio y tú miras a San Pedro diciendo, perdón, perdón, ay, ¿no? O sea, ¿cómo los han tratado ustedes, pobres de ustedes? ¿Verdad que no pasa eso? Entonces, esto es lo que hizo precisamente Wojtyla. Escupir a nuestro Señor Jesucristo, decir, tú no eres el Mesías, ¿no? Yo quiero ser hijo de la antigua alianza, quiero ir a la tierra prometida, no a la tierra santa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, él rechaza a nuestro Señor Jesucristo. O sea, imagínate en el Calvario, ¿tú te atreverías a rechazar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él hizo todo por ti, exclusivamente por ti para salvarte? Oye, si nosotros hasta en lo más mínimo, en una vida normal nuestra, le hemos ayudado a alguna persona y nos responde con ingratitud y uno se siente mal, uno se siente traicionado, uno dice, oye, bueno, a este le di una monedita y ni gracias me dio, y uno se siente muy ofendido. ¿Cuánto más ofendido no debe estar nuestro Señor Jesucristo por Wojtyla? Oye, ¿de qué lado estás, desgraciado? ¿De qué lado estás? ¿Eso no tiene que ver conmigo? No tiene que ver conmigo. Le prohibió en Asís la entrada a nuestra Virgen Santísima para darle la entrada a esta bola de rateros, asesinos. Entonces, recuerda quién es la Virgen María, recuerda quién es nuestro Señor Jesucristo, recuerda quién es nuestra Iglesia Católica. Si tú estás con Wojtyla, estás traicionando a los apóstoles verdaderos. Si tú estás con Bergoglio, estás traicionando a los apóstoles verdaderos que dieron su vida. Estos no están dando la vida. Estos están deseando terminar de traerle la muerte a la Iglesia Católica, lo cual no va a pasar. No va a pasar. Porque es una promesa de Dios. Y Dios es Dios, no es humano. Claro que nuestro Señor Jesucristo fue hombre y Dios, ¿sí? Pero a lo que me refiero cuando digo no, esto es humano, me refiero a, ¿tú crees que Bergoglio va a poner más que nuestro Señor Jesucristo? ¿Wojtyla? Sí, van a hacer mucho daño. ¿Y ellos? Van a ir a donde les pertenece si no se arrepienten, si no se arrepintieron, ¿sí?
y no van a tener el cielo que nos tiene prometido Dios, la vida eterna, estar con Él. Entonces, esto es bien importante, que tú comprendas lo que ellos están haciendo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la esposa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios, Él puede todo, Él la defiende. Entonces, aunque toda esta bola de hombres que han sido un montón, que han desfilado por ahí, ¿no? Tratando de hacerle la guerra a Dios, es que es de la risa. ¿Cómo vas a poder con Dios si es Dios? Entonces, imagínate cuán grande debe de ser la arrogancia de un ser humano que pretende golpear a Dios. Se está poniendo contra su principal bienhechor. Nuestro principal bienhechor es Dios. ¿Sí entiendes? Entonces, esto, los medios lo han utilizado como una manera de decirte, ay, vamos a ser todos hermanos, ya no peleen, ya no peleen, ya no peleen. Bueno, esto de ya no peleen, yo quisiera ver, ¿no? Yo quisiera ver, ante una traición, vamos a hablar del adulterio, ¿no? La mujer es traicionada o el hombre es traicionado, y llega, ¿no? Además, el amante dice, ya no peleen, ¿sí? Vamos a vivir todos juntos, ya no vamos a discutir. ¿Tú lo aceptarías? Es que no lo puedes aceptar, es una injusticia, ¿sí? El matrimonio son dos personas, un hombre y una mujer, punto. No puede haber un tercero. No lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar porque eso es adulterio y es contra Dios y es contra la vida natural de los matrimonios. Entonces esto de que, ay, ya, o sea, pobrecitos, vamos a juntarnos todos, los budistas, ¿no? Los hinduistas, los musulmanes, los judíos, los cristianos, todos convivamos. Entonces yo me imagino que a todas las amantes de tu esposo las has de meter a tu casa y las has de atender y las has de servir, ¿no? A ti que eres mujer, o para el varón, ¿no? A decir, sí, vamos a vivir todos juntos, tráete tus amantes, vieja, aquí los recibo a todos. Esto es una tontería, ¿sí? Una tontería. Y si hay hombres y mujeres infames que hicieran eso, Dios no, Dios no. Dios sí es celoso. Y dice, o es conmigo o eliges el infierno. Adiós. Yo te preparo un banquete, un paraíso, un lugar precioso a mi lado, un corazón exclusivo. Me di a ti exclusivamente, te amé, me di hasta la última gota de mi sangre, quiero lo mismo. ¿Tienes exclusividad conmigo? Te doy todo, todos los bienes eternos. Y aquí te prometo cruz. ¿No quieres? Pásele con el infierno. Pásele con el demonio que le encanta atormentar a sus adeptos. Serás atormentado toda la vida. Yo aquí te digo cruz. Toma tu cruz y sígueme. Yo la tomé, te demostré que te amo. Ahora usted demuéstreme que me ama. Órale, vámonos juntos. Y no se baje de la cruz. Después te prometo una vida eterna, llena del amor más grande que nunca vas a poder experimentar. No, no quieres cargar cruz. Quieres decir todas estas tonterías de, ay, sí, todos vamos a ser hermanos, no le hace que Cristo esté ahí en la cruz y su mamá sufriendo. No importa, seamos todos hermanos. Ok, tu padre es el demonio. Así de claro es. Entonces, Dios es un Dios celoso. El escritor israelí Yoram Kaniuk explica así este gesto judaico de Voitila. Es absurdo esperar que el Papa exprese un más grande arrepentimiento o que se excuse más que lo que ha hecho por la Shoah y la Inquisición, así como por los milenios de odio. Él no tiene para esto ningún mandato de sus predecesores, que por el hecho mismo de que eran papas, no podían equivocarse. Él tiene, por el contrario, un mandato de amor recibido de su Dios, que le viene de su madre, tanto para liberarse como cristiano, cuanto al mismo tiempo para demandar piedad, en tanto que huérfano de una judía. Yoram Kaniuk
artículo en la República de marzo 22 de 2000, citado por la revista Sodalitium, número 50, Mouchi, Review, Juin Juliet 2000, creo que eso está en francés. N del T, en realidad, número 51, ¿sí? Ahí están las fuentes, búsquenlo, ahí pueden ver todo esto, ¿sí? Esto es ridículo, ridículo. Quería quedar bien con su madre del mundo, judía, y traicionar a Dios. Un askenazi, Aaron Lustiger, pseudoarzobispo de París, aporta una precisión interesante. Él ha orado como un creyente judío, que sabe que ese muro de Herodes es el muro del templo donde reside la gloria de Dios. La Croix, 6 de abril del 2000. Entonces vemos cómo los malos apoyan el mal y los buenos pues apoyan a nuestro Señor Jesucristo. Ese muro de Herodes. Entonces, claro, este es un pseudo arzobispo, está con los masones, ¿no? Ahora bien, el templo de Jerusalén no es más un lugar donde reside la gloria de Dios. Todo lo contrario. Pues los ángeles guardianes abandonaron el templo el día de Pentecostés. ¿Qué hay de más notable que ese ruido horrible que fue oído por los padres en el santuario el día de Pentecostés? Y esa voz clara que salió del fondo de ese lugar sagrado. Salgamos de aquí, salgamos de aquí. Los santos ángeles protectores del templo declararon fuertemente que lo abandonaban, porque Dios, que allí había establecido su residencia durante tantos siglos, lo había reprobado. Monseñor Jacques Benig Bossuet, Discours l'Histoire Universal, 1681, parte 2, capítulo 21, indicando como referencias al historiador judío Flavio Josefo de la Guerra de los Judíos, libro 7, capítulo 13, en otro lugar, libro 6, capítulo 5, y el historiador pagano romano Tácito, Historias, libro 5, capítulo 13, ¿sí? Aquí están todas las referencias. Entonces, entendamos que este templo no es más de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Históricamente está involucrado, pero no es para estar allí. El 29 es algo histórico, estar allí, ¿no? Alguien podrá ir a verlo, mira, aquí pasó tal cosa, aquí, ¿no? Estos hacen eso, pero no puedes ser vicario en la iglesia y te parar allí. Imagínate a Pedro ahí llorando en el muro de los lamentos y metiendo una petición de perdón a los judíos ahí. Por el amor de Dios, ¿en qué cabeza cabe? Claro que no. San Pedro iría con los mártires, que murieron por Cristo, ¿sí? Entonces, entendamos las cosas. El 29 de agosto del año 70, el templo fue destruido por el ejército romano en castigo del deicidio conforme a las profecías de Dios Hijo. Mateo 24, 1, 2, Lucas 18, 19, 41, 44. Los habitantes de Jerusalén, porque no habían querido reconocer al Mesías, fueron reducidos a la esclavitud por los romanos. El pueblo judío fue echado de la Palestina y dispersado en el mundo entero. Así nació la diáspora. Algunas columnas del templo hierosolimitano demolido fueron transportadas a Roma y reutilizadas para la construcción del domo de San Pedro. Así, de alguna manera, el templo nuevo, el nuevo lugar santo por excelencia, se encuentra desde entonces en Roma. Por eso es que nosotros somos una iglesia católica, apostólica y romana. Ahora bien, el profeta Daniel y nuestro Señor mismo han predicho la abominación de la desolación en el lugar santo. Mateo 24, 15. En el lenguaje bíblico, abominación es a menudo sinónimo de ídolo,
porque el falso culto de los ídolos es abominable. El lugar santo, hemos dicho, se encuentra ahora en Roma, y Roma no tiene por ídolo a Karol Wojtyla, jefe de un falso culto. Entonces, entendamos esto, es bien importante. Fíjense lo que dice San Vicente Ferrer en el año 1350-1419. Vivió en la época del gran cisma de Occidente, cuando hacían estragos muchos falsos papas. Según San Vicente, un falso papa es un ídolo, y dar obediencia a tal ídolo equivale a un acto de idolatría. El papa legítimo es el padre, fíjate, el papa legítimo es el padre universal de los cristianos y la iglesia es la madre. Así, prestando obediencia a alguno que no es papa y atribuyéndole los honores papales, se transgrede el primer precepto de la primera tabla, en el cual está ordenado: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Deuteronomio 5, 7, 9. Ahora bien, ¿qué es un falso papa? Sino un dios extraño en este mundo, un ídolo, una estatua, una imagen o representación ficticia de Cristo. San Vicente Ferrer en el Tratado del Cisma Moderno, parte 1, capítulo 3. Fíjate, esto hay que entenderlo muy bien, muy bien. Un falso papa es un ídolo, y dar obediencia a tal ídolo equivale a un acto de idolatría. Y hay muchos falsos sacerdotes que no tienen ni siquiera una verdadera ordenación sacerdotal en las redes sociales y están con Bergoglio. Y le están solapando toda la bola de herejías que ha pronunciado y que ha vivido y que ha hecho. Y mira, están calladitos adorando ese ídolo. Si pudiéramos poner una radiografía en su corazón, habría que ver por qué no le alcanza para tener una claridad espiritual. Placeres, honores, riquezas. Oremos mucho por ellos para que se conviertan, para que sean verdaderos sacerdotes, para que sepan defender la verdad. Y Bergoglio, Benedicto XVI, Ratzinger, Juan Pablo II, Wojtyla, Juan Pablo I, Montini, Pablo VI, Juan XXIII, me olvidé ahorita de su nombre. Son falsos papas. Son falsos. ¿Cómo sabemos que son falsos? Porque desde Juan XXIII, que inicia el Concilio Vaticano II, empieza a alterar los dogmas de la Iglesia Católica. Empieza por meter en un concilio gente apóstata. ¿Qué hacían ahí los anglicanos? ¿Qué hacían ahí los sectarios? Las cosas de los católicos son exclusivamente de los católicos. Antes, en el rito de la misa, los que no estaban bautizados todavía no podían permanecer a la hora de la ofrenda, del ofertorio. Tenían que salir. ¿Sí? Entonces, hay signos muy claros que ha determinado la Iglesia Católica, en los que se deja muy claro, esto es de los católicos. Un concilio no tiene por qué haber de otras religiones, de otras sectas. Entonces, ellos infiltraron la masonería. Además, recordemos que para esa fecha ya se había colocado en distintas posiciones muy estratégicas de la Iglesia Católica a muchos comunistas, ¿sí? Para que ya se hubiera sentado en la silla de Pedro un masón, ya llevaba bastantes años infiltrada la Iglesia Católica, ¿sí?
para que hubiera una mayoría apoyando a esto y sobre todo una cosa que es la más importante. Dios ya se le había traicionado suficiente que permitió que esto ya se diera, ¿sí? Si nosotros no nos arrepentimos, siempre va a venir el castigo, porque el castigo es el amor de Dios para convertirnos. Entonces, ¿a quién le duele que la Iglesia Católica esté bajo esas circunstancias? Tiene que luchar por su Iglesia Católica. Diciendo la verdad, que es lo que hacemos nosotros aquí en este canal. Conclusión, Wojtyla no es papa porque no es católico, es un apóstata. El célebre exegeta Cornelius a Lápide, 1573-1642, en su Commentaria in Apocalypsin Sanctus Ioannis, capítulo 13, versículo 18, ha calculado que el valor numérico de las letras griegas de la palabra apóstatas da la cifra 666. Ahí está cómo es que la sacan. El apóstol San Juan, en su visión del porvenir, inspirada por Dios, vio una bestia, símbolo de la contraiglesia, que llegaba a eclipsar a la verdadera iglesia en el fin de los tiempos. Yo vi todavía elevarse de la tierra otra bestia, que tenía 2 cuernos parecidos a los del cordero, pero hablaba como el dragón. Apocalipsis 13:11. Bergoglio parece cordero, parece el vicario de Cristo, pero actúa y habla como el dragón. Entonces, esto es interesante de ir digiriendo, entendiendo, aceptando y bueno, ahora habla aquí antes de la gran desolación, ¿sí? La abominación de la desolación en el lugar santo, Mateo 24:15, es lo que vemos ahora. Ya no se enseña la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ya no se llevan a cabo los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. Se inventaron unos humanos y eso está causando grandes daños. Por eso te comparto el número de la oficina más 52 56 12 06 70 32 para que podamos advertirte, ¿no? Ofrecerte, por así decirlo, no sé cuál es la palabra correcta, pero bueno, podamos comunicarte donde sí hay Iglesia Católica, porque hay doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo y sacramentos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te podemos compartir donde hay en el mundo entero y bueno, hay lugares que no tienen misa, hay lugares que no tienen. Y si tú sabes apreciar a nuestro Señor Jesucristo y sus sacramentos, pues te vas a tener que mover donde haya, si quieres la vida eterna. San Cesario, obispo de Arles, capítulo 470, 542, 543, hizo el comentario siguiente de este pasaje. Y ella tenía 2 cuernos como los del cordero, es decir, los 2 testamentos como imagen del cordero, que es la iglesia. Y ella hablaba como el dragón. Ella, que cristiana solamente por el nombre, presenta el cordero para expandir secretamente los venenos del dragón. Es la iglesia hereje. En efecto, ella no imitaría la semejanza del cordero si hablara abiertamente. Finge, mientras tanto, el espíritu cristiano, con el fin de confundir más seguramente a los imprudentes. Es por esto que el Señor ha dicho, desconfiad de los falsos profetas. Mateo 7:15. San Cesario de Arles, exposición sobre el Apocalipsis. ¿Sí? Fíjense, obispo de Arles, San Cesario, ¿sí? Pueden leer de lo que él dijo, aquí está la información, va a fingir, y es lo que está haciendo Bergoglio, y es que él es tan cínico, ¿sí? Él ya está sacudiendo y desgranando, porque él ya quiere ponerse a trabajar con los puros malos, y están quedando bastantes, ¿eh? Son bien poquitos los que están cayendo, que están llegando a la Iglesia Católica. Ojalá que tú seas uno de esos, que te salgas de ahí de esa secta y encuentres la Iglesia Católica, ¿sí? Y no se pierda tu alma, porque gente que está aprobando todas las bolas de herejías que está haciendo este hombre Bergoglio, y tú lo apruebas, es que tú estás muy cerquita del infierno, ¿eh? Muy cerquita, muy cerquita.
porque tienes que estar justificando una y otra vez la maldad. Entonces, en algún punto uno tiene que entender, esto está mal. Si tú un violador, un asesino, lo estás justificando y justificando y justificando que eso está bien, es bien diferente perdonarle a alguien algo que hace mal y le perdonas. Ajá. Pero no le apoyas a estar teniendo que justificar su pecado y además apoyarlo. Esto es lo que están haciendo todos los bergoglianos, todos los boitilianos, todos los montinianos, ¿sí? Es muy, muy triste. Y en este canal nosotros estamos hablándole a los católicos que están así como despistados para que entiendas y te comprometas. Porque si tú no te comprometes con la Iglesia Católica, con nuestro Señor Jesucristo, eventualmente vas a ser de todas esas almas títeres, zombies, que solo repiten, le dio las llaves de Pedro, ¿no? ¿Qué otra cosa es la que dicen? Tiene las llaves de Pedro, no sé, alguna otra cosa que nada más repiten así, diciendo, sí, si tiene las llaves de Pedro, haría lo que Pedro haría. Pedro iría al templo judío que se desgarró. Ay, perdón, hasta les tiramos su templo, perdón. ¿Verdad que no? Entonces, hay que entender. Resumiendo, Wojtyła no es católico, entonces no es papa, sino un apóstata y un usurpador, un impostor, que ha puesto en actividad todo el contracredo de la contraiglesia del anticristo. ¿Sí? Él puso a andar esto. Los otros lo planearon, lo fueron aterrizando, lo fueron bajando, ¿sí? Y este lo hizo detonar. Entonces, ojalá que tú sí quieras escuchar. Afiche oficial titulado La danza de las religiones. Miren nada más el afiche que hicieron. La danza de las religiones, creado para simbolizar la reunión ecuménica de Asís, donde le impidieron a nuestra Virgen entrar a su casa. 26 de octubre de 1986. El sol negro simboliza un eclipse. Ahí está. Esto recuerda la advertencia de Nuestra Señora de la Salet. La iglesia será eclipsada, pero no muerta, no desaparecida. Eclipsar significa obscurecer. Las nubes eclipsan al sol. La iglesia se torna oscura en el entusiasmo por la novedad, cuando los predicadores y los doctores no están en ella. Ella se vuelve negra a causa de las nubes, es decir, a causa de la seducción de los herejes. Santo Tomás de Aquino, comentario sobre los Salmos 10:3. Entonces, bueno, con esta parte, Roncalli era el apellido que se me olvidaba. Roncalli, bueno, no sé si es su nombre, no recuerdo muy bien. Roncalli es Juan 23, ¿sí? El Papa bueno, el Papa bueno, ¿sí? Qué risa, porque el Papa Pío XII decían que era el malo porque él trataba de poner orden, ¿no? Y este hombre fue el bueno, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, oren para no quedar confundidos, oren para que puedan tener la fuerza para combatir por nuestro Señor Jesucristo y puedas cargar tu cruz y seguirlo a Él, en lugar de irte con la ola que está muy fuerte, la corriente de toda la gente que está yéndose al infierno por creer todas estas herejías. Porque claro que estas herejías no te exigen nada. Puedes vivir en pecado, es más, lo aplauden. A los adúlteros ya pueden comulgar. Qué bueno es el Papa. Te está pagando tu pasaporte al infierno. Qué bueno es, ¿verdad? Obviamente estoy siendo irónica, ¿sí? Entonces los homosexuales, ay, qué bueno, no importa, no importa. Órale, comulguen. Ustedes también pueden. La iglesia es muy inclusiva. Por favor, que tú no vayas para correr al infierno. Si tú sí quieres la salvación, si tú sí amas a nuestro Señor Jesucristo, nuestra Iglesia Católica, nuestra Reina y Señora, la Virgen María, la Santísima Trinidad, los santos, ¿no? Y crees
en el credo verdadero, entonces arrepiéntete, busca la Iglesia Católica porque tienes que confesarte de todos tus pecados, porque no estás absuelto en el modernismo, porque no hay rito católico que ampare los sacerdotes, son falsos, no tienen la ordenación sacerdotal, no tienen la investidura. Pienso que por eso es tan fácil que ellos se quitaran la sotana y no se pongan la estola para confesar y no hagan todas esas cosas, pues porque saben que no son sacerdotes, ¿sí? Entonces no se comportan como unos. Y bueno, tantas situaciones que hay que arreglar. Tenemos un retiro el día 4, 5 y 6 de octubre en el Estado de México, lo va a impartir Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva. Y bueno, si tú quisieras asistir o ponerte en contacto con nosotros para el próximo retiro, si ya no te da tiempo, entonces puedes hacerlo para tenerte en la lista y bueno, tú puedas recibir sacramentos verdaderos, va a haber completud de bautismo. Le quitaron estos herejes los exorcismos, no estás exorcizado. Recuerda que cuando uno nace, nace como enemigo de la Iglesia Católica, como enemigo de Dios por el pecado original. El bautizo te convierte en hijo de Dios, en amigo de Dios. Y luego viene toda una enseñanza de doctrina que se le hace desde los niños, ¿sí? Entonces, en el caso de los adultos, hay que darles la enseñanza antes de recibir el bautizo. Entonces, va a haber una completud, no bautizo, completud. Van a ser los exorcismos que la Iglesia herética del Concilio Vaticano II quitó, porque no le interesa que tú vayas al cielo, te quiere llevar para el infierno. Va a haber confirmaciones, porque las confirmaciones después del 69 son completamente inválidas, ¿sí? No fueron celebrados por quien debía de ser celebrada, fue cambiado el rito, hay cambio en los óleos, hay varias cosas que están cambiadas. Entonces, va a haber confirmaciones para los que fueron confirmados con el rito nuevo, el alterado, después del 69. Va a haber misa verdadera, porque también el rito fue cambiado en el 69, por eso el cambio del altar, por eso es que ya no es en latín, por eso es que no hay verdadera ordenación sacerdotal, no hay transubstanciación. No hay transubstanciación. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que hay católicos que van a misa y no saben qué es transubstanciación. Es más, una vez a mí me tocó platicar con un falso sacerdote que no sabía qué era eso. Y yo le tuve que hacer una investigación para decirle lo que era. Imagínate nada más. Obviamente este hombre estaba en adulterio y mil cosas más. ¿Sí? Era evidente que el hombre tenía los pies en el infierno. Dios le ayude a convertirse y ojalá que él quiera aceptarlo. Entonces, hay quienes ni siquiera saben porque tristemente no están ni siquiera estudiados. ¿Por qué es lo que ha hecho el modernismo en ellos? Ay, no, no estudies, ¿para qué? Si, no, esto es una farsa prácticamente. Somos empleados y le hacemos a creer a la gente que hay fe. No digo que todos. Yo espero en Dios que hay algunos sinceros y ellos, si son sinceros, van a llegar con la Iglesia Católica a tocar la puerta y decirle, yo quiero ser un verdadero sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, no hay transubstanciación, aquí sí va a haber misa, ¿sí? Con el rito como ha sido por la Iglesia Católica, sin cambios del Concilio Vaticano II, y no una cum, ¿sí? Para los que no saben qué es eso, hay otras catequesis donde hemos hablado de eso, y va a haber confesiones. Si no hay ordenación sacerdotal desde el 69, porque cambiaron las fórmulas, cambiaron el rito de la ordenación sacerdotal, tú te has ido a confesar y no estás absuelto. Aquí va a haber confesiones con un sacerdote verdadero de la Iglesia Católica, con el verdadero rito, antes del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Y la eficacia de los sacramentos es impresionante. Tú probablemente no conoces esta palabra que a mí me gusta mucho, eficacia, porque has vivido en el modernismo. En el modernismo no hay nada. Entonces lo que uno va recibiendo son como las migajas de la gracia. Y si es mucha la que has recibido, imagínate lo que es cuando recibes sacramentos verdaderos. Hay una gran eficacia. Si tú eres sincero, si tú quieres una conversión verdadera, si tu corazón está direccionado hacia amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque hay personas que pese a que tienen todo lo verdadero, su corazón no está en Dios. Está en los honores, placeres, ¿no? Y
y riquezas. Y bueno, ellos no van a poder recibir la eficacia de esto, porque Dios lo ha dicho muy claro, ¿sí? Vende todo y sígueme. Y la persona que no ha vendido sus intereses personales del corazón, pues no va a poder recibirlo todo. Pero para la persona dispuesta a Dios, enamorada de Dios, que lo quiere defender, que lo quiere amar, que quiere servirle solo a Él y amar a su prójimo como a Él mismo en Dios, bueno, entonces van a ver la eficacia de lo que son los sacramentos. Entonces aquí están las informaciones, 4, 5 y 6 de octubre, costo 4,500 pesos, incluye hospedaje, alimentos y el retiro. Va a ser aquí en el Estado de México, muy cerquita de Tepotzotlán, donde tenemos la capilla. Y aquí está el número de para hacer inscripciones, más 52 56 12 06 70 32. Y bueno, pues nos dará muchísimo gusto poder ayudarte a poder tener un acercamiento a la Iglesia Católica y amarla como ella merece ser amada. Que Dios me los bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana en otra transmisión.